Vamos a pasar a mejores prácticas. Y aquí, justo, Aarón, me gustaría que empezaras. Eres quien ha tocado un poco el tema de la creatividad, aparte que en tu bio habla de que justamente usas datos de search para estrategias creativas. No es común, ¿no? Me gustaría que nos contaras en tu experiencia cómo lo has manejado con diferentes marcas y cómo, si hay una diferencia entre creatividad o contenidos así de la nada a contenidos basados en data de search. Pues sí creo que hay una diferencia fundamental entre contenidos que pueden ser derivados de una visión única y exclusiva, ¿no? De un editor o más editorialista, y el contenido que viene de search. Finalmente pasa mucho como en redes sociales, ¿no? Si una marca solo habla de sí misma todo el tiempo, pues termina por aburrirnos, ¿no? Cuando son monotemáticas, las marcas pues son incapaces de conectar con las inquietudes que tienen los consumidores, y las inquietudes van cambiando a lo largo del tiempo, porque como personas nuestros intereses, nuestras fijaciones se van modificando. Entonces, la gran diferencia radica en que cuando tú haces una estrategia de contenidos que tiene un input de search, de estas tendencias de búsqueda, ¿no? De estos picos en ciertos keywords, en ciertas expresiones, pues vas a tener mucho más afinidad con la audiencia porque estás hablando de los temas que a ellos les interesan y no solo empujando tu agenda de marca. Creo que también la parte de la temporalidad, de la estacionalidad, es algo que es muy interesante porque finalmente también el interés de las audiencias va cambiando conforme van cambiando los tiempos en el año, ¿no? Por ejemplo, no sé, en febrero es muy posible que las búsquedas de alitas de pollo pues vayan a subir, ¿no? Y esto porque está el Super Bowl, ¿no? Y aunque estamos en México y shalala, pues lo cierto es que ya estamos muy influenciados por la cultura americana y se nota en las búsquedas, ¿no? Hay picos ahí. Hay picos también en verano para todo lo que tiene que ver con el tema de graduaciones, ¿no? De looks de graduaciones. Y lo puedes ver desde una parte más de performance, ¿no? De buscas un vestido, ¿no? O buscas un look, buscas ideas para… Entonces, tener en cuenta estas temporalidades y estas distintas tendencias y cómo evolucionan a lo largo del año es muy importante porque de esa forma podemos ser mucho más eficientes también en términos de costos, ¿no? Y también podemos aprovechar las oportunidades que otras marcas, por mantenerse flat a lo largo del año, pues no están viendo o no están capitalizando. En travel, me acuerdo con algunas marcas con las que trabajé que mirar qué es lo que pasa en Search les llevó a cambiar y a aportar muchísimas ventas. Les cuento algunos ejemplos que siempre doy, que creo que es mucho más explícito que hablarlo en teoría. Hay una agencia con la que trabajaba que en un momento en Argentina quisieron avanzar, hicieron muchos acuerdos con bancos y en otros países también, y empezaron a vender con cuotas. Empezaron a vender en toda Latinoamérica planes, paquetes, aviones, hoteles, con cuotas sin intereses, en 12, 24 cuotas, etc. En Colombia nunca traccionaban las ventas, Se metieron en Google Trends y lo que se terminaron dando en cuenta es que en Colombia la gente no busca cuotas, sino que lo llama planes. Eso era algo que desde una oficina en Argentina, trabajando para toda Latinoamérica, era imposible hacerlo y no, era una agencia que no tenía un equipo de research ni estaba contratando una consultora que le dé información de cómo abordar el mercado, etc. En ese sentido, utilizar el buscador para entender cuáles son los patrones de búsqueda de nuestros consumidores, qué es lo que les interesa y tratar de generar insights a partir de eso, les puede cambiar todo. Piense que no es solamente que si en Colombia no le dicen cuotas, como le dicen en el resto de Latinoamérica, y le dicen planes, no es solamente cambiar un anuncio en Search, es cambiar el sitio web, porque la gente no lo va a entender, entonces no vas a poder vender nunca. Eso es algo que, por ejemplo, solamente con Search es sumamente fácil que ustedes tengan ese rastreo de datos para tomar insights.
Otro que hacen, sí, la mayoría de los anunciantes de travel es correlacionar las búsquedas, ¿no? El ejemplo perfecto es muy gracioso porque es el del alcohol con la cruda. Están las búsquedas de alcohol y un día siguiente están los picos de la búsqueda de cruda, de remedios de cruda, etc. Hay una correlación perfecta en Argentina. Sí, en Argentina. Sí. No solamente pasa con eso, sino, por ejemplo, en travel pasa con la compra del avión y la compra del hotel. Entonces, nosotros sabemos que cuando hay un pico de búsquedas de vuelos a Madrid, X cantidad de días después va a haber un pico de búsquedas de hoteles en Madrid. Y a su vez vemos que es distinto cuando es un viaje internacional que un viaje doméstico, donde la planificación es mucho más corta. Eso es algo que les permite a los anunciantes hacer estrategias muy distintas y realmente poder generar ventas. Y el último ejemplo que me acuerdo que a mí siempre me causó mucha gracia es, yo vi muchas agencias de viajes que lo que decían es, bueno, yo vendo hoteles y decían, vendo hoteles en todos estos lugares. Entonces tienen toda la historia de ciudades en las que venden, que es como tradicionalmente catalogaban los productos. Entonces están acostumbrados a que la gente busque hoteles en Madrid, hoteles en Guadalajara, etc. Sin embargo, la gente no busca eso. Les doy un ejemplo. Cuando miramos las ventas a nivel Latinoamérica, las ventas de algunos destinos, nos sorprendía que para Machu Picchu, en Perú, la gran mayoría de las ventas eran por agencias offline y no por agencias digitales. Y no lo podemos entender por qué ese destino, a diferencia del resto. Cuando empezamos a mirar, lo que nos dimos cuenta es que todas las agencias de viajes en Argentina tenían hoteles en Aguascalientes. Aguascalientes es la ciudad que está a 10 kilómetros de Machu Picchu, y Machu Picchu es una ruina histórica que no se puede construir nada. O sea, ya se construyó hace 1000 años, no se puede construir más. Entonces, la gente busca hoteles en Machu Picchu, en internet, en search, pero nadie está apareciendo. Y nadie busca hoteles en Aguascalientes porque es una ciudad que solamente, súper chica, que solamente sirve para dar residencia a la gente, nadie va por otra razón. Entonces, ese es un insight en el cual, si una empresa identifica ese patrón de búsqueda, puede generar ventas adicionales y puede marcar una diferencia respecto a otras empresas fundamental. Son 3 ejemplos que yo vi que efectivamente pasaron en travel y que generaron ventas incrementales para empresas, pero estoy seguro que debe haber millones de ejemplos sueltos y millones de oportunidades más, y sobre todo teniendo en cuenta esto que antes comentaba de la explosión de mobile. Hoy tenemos más cantidad de momentos de relevancia en más cantidad de lugares físicos, en más cantidad de momentos del día. Sin duda va a haber muchas oportunidades para encontrar esa data y aplicarla para sus empresas. Bueno, en el caso de la industria automotriz, todo lo que es data nos funciona. ¿Qué nos ha ayudado a hacer? Hemos corrido campañas segmentadas por estado para mover ciertos productos. Si bien nuestros productos se venden en toda la República, sabemos que muchos de ellos no se venden del mismo volumen. Un ejemplo claro pues son las pick-ups. Hace año y medio corrimos una campaña para desplazar pick-ups, pero realmente no queríamos hacer un esfuerzo nacional porque sabemos que hay en ciudades en las que no tiene la misma penetración. Nos dimos a la tarea a, primero, ver cuáles eran las necesidades de inventario. Segundo, en base a eso, establecer ciertas plazas. Y tercero, ver cuál era la actividad más relevante en cuanto a industria de esos estados. Lo que generamos fueron creativos para cada una de las ciudades, en donde al final esta pick-up te sirviera como una herramienta para tu trabajo, y la verdad es que nos dio muy buenos resultados y se logró el objetivo que se quería. Si bien una parte sí nos interesan los registros, sí nos interesan las pruebas de manejo, pero pues al final a todos nos miden por ventas. Entonces, todo el tema que tiene que ver con datos es muy interesante. ¿Qué es lo que pasaba hace 3 años? Dejábamos de pautar en diciembre porque pues, decíamos que todo el mundo se iba en diciembre de vacaciones. Pero curiosamente es el mes en el que más búsquedas hay de coches y es el mes en el que la gente tiene más dinero. Entonces, ¿por qué voy a dejar de estar? Porque creo que la gente se va de vacaciones. Y eso al final lo que tú vas aprendiendo es que realmente si tú sabes leer tus métricas, sabes leer las métricas de tus campañas, puedes tener
oro en información que puedes aplicar incluso para briefs. De hecho, parte de lo que estamos haciendo también es incluir dentro de los objetivos de brief, objetivos de search. Sé que a todo mundo, como decías, no es la parte creativa, es la parte limitante en caracteres, no es la parte del blog de tengo la gran creatividad, pero para nosotros la parte de search es básica, tenemos todos los datos y con eso nos ayuda a poner en un brief objetivos de search. O sea, fuera de eso ya podemos hacer esa parte y obligarnos no nada más a nosotros, sino también a las agencias a que realmente tomen el search como parte de las estrategias que proponen. Bueno, otra manera en la que yo veo que Search aporta con data es precisamente para la planeación de medios. Al final tengo 2 casos súper puntuales que nosotros no teníamos mapeados, no sé, alguna temporalidad que realmente sí la había. Por ejemplo, el Día de las Madres, en el caso de tintes de cabello, Coldstone, de pronto vimos un incremento en ventas, ¿no? Y nos pusimos a la tarea de investigar por qué. Y el insight es que al final la mamá dice, mi hijo me va a sacar a comer, me va a sacar a pasear, vamos, y la gente se arregla. Y por eso hay un incremento importante en ventas. ¿Qué hicimos? Lo único que hicimos es, perfecto, no tenía nada mapeado en mayo, ahora voy a meter alguna pauta incremental o alguna comunicación específica para ese momento específico, ¿no? Otra, por ejemplo, en detergentes. También la temporalidad de detergentes es bastante flat, por decirlo de alguna manera, y de pronto en verano había un incremento en búsquedas de tipos de manchas, en búsqueda de detergente. ¿Por qué? Porque los niños están de vacaciones. Los niños salen, juegan, están en la calle, el pasto. Entonces, hay ciertos insights detrás de este tipo de cosas que nos da la data y nosotros podemos actuar o implementar mejoras en los planes de medios con base en esta información. En mi caso, me gustaron mucho los ejemplos que dieron Aaron y Juan, porque creo que el problema de esta data es que la usamos, si la llegamos a usar, la usamos demasiado tarde. Normalmente hacemos nuestros contenidos y después le pedimos a la agencia que haga una campaña para esos contenidos. Cuando incluso los medios, ¿no? Alguna vez me preguntaba, ¿cómo le hacen los medios cualquiera, ¿no? Para poder sacar tanta información en tiempo real, tan rápido? Y uno de los trucos, no sé si son trucos, pero una de sus fuentes de información es eso. Tienen abierto Google Trends y las herramientas que nos da Google para poder actuar en tiempo real con lo que la gente en ese momento está buscando. Y si nosotros tenemos la oportunidad de capitalizar toda esa información, me parece que estamos del otro lado para ser relevantes con las personas, ¿no? Y otro tema que a mí me parece muy importante y que yo me divierto mucho cuando lo hago, cuando nosotros vamos a sacar una campaña, antes de hacerlo, vemos cuáles son las búsquedas alrededor de la idea líquida de la campaña o del mensaje que queremos dar. Y hace ratito lo mencionaban, pero es muy divertido ver cómo la gente confía en este medio y además lo ve como una persona. Le hacen preguntas que le harían a un especialista, ¿no? ¿Cómo educar a mi hijo de 5 años? ¿Cómo saber si mi hijo es gay? O sea, preguntas que yo no sé si le haría precisamente a un buscador, ¿no? Dependiendo de la landing a la que me lleve, pero que le hagan preguntas como si fuera un especialista. Eso me parece que nos ayuda a dimensionar la importancia que tiene este medio dentro de la vida de las personas. Muchas gracias. La última pregunta de este ciclo, y aquí pediría nada más que me ayudaran un par de personas a responderla, es una mejor práctica en el tema de planeación presupuestal para Search. Ya hablaban un poquito de temas de estacionalidad, pero no sé si nos quieren compartir algo más. Tenemos un par de espacios. Juan, ¿nos quieres aportar algo de tema de tu punto de vista en planeación presupuestal para Search? Algo que creo que es fundamental es los ejemplos que estaba dando antes y muchos que estuvimos mencionando, los pueden obtener de Google Trends y siempre eso es un buen inicio para hacer una planificación de Search. O sea, entender dónde está la oportunidad. ¿Qué es lo que están buscando nuestros consumidores? ¿En qué momento del tiempo lo están buscando? ¿En qué días de la semana lo están buscando? ¿En qué horarios especialmente los están buscando? Etcétera. Eso nos da un primer puntapié para decir, bueno, ¿cómo planifico? Y
Y en ese sentido van a poder saber cuán grande es la canasta sobre la que pueden ir a recolectar cosas, pero también tengan en cuenta, una vez que dimensionan la oportunidad, que yo lo que les diría es, una de las cosas más importantes es, no esperen, no hagan un plan y esperen un año entero a que el plan se ejecute y lo cambien. Esto es demasiado dinámico, o sea, lo más importante es la flexibilidad. Yo algo que siempre hago es, siempre propongo pruebas de muy poco presupuesto, muy chiquititas, para entender cuál es el volumen que hay, cuál es el resultado que podríamos obtener, y en función a eso, sí decidir un presupuesto mucho más grande, mucho más ambicioso, donde está planificado con la estacionalidad, etc. Es muy importante que traten de luchar por flexibilidad, por capacidad de ustedes de ir repensando y redefiniendo estos planes continuamente, porque se van a estar sorprendiendo de lo que está pasando. Y doy un ejemplo más. Este año en México, perdón, no sé si fue ya a fines del año pasado, pero más del 50% de las búsquedas están viniendo de mobile. Este número hace 5 años, imagínense lo que era. El año que viene va a crecer todavía muchísimo más. Muchos de estos insights, tal vez la velocidad con la que se están dando, no los estamos tomando en cuenta y esto cambia muchas veces los planes. Entonces, por eso es fundamental la flexibilidad. Hola, ya. Definitivamente coincido en que es un tema de oportunidad. No se trata de billetazos, ¿no?, para aparecer en los primeros lugares. Se trata de identificar primero la oportunidad y que te vuelvas relevante, que puedas capturar esa demanda y seas relevante. En Coca-Cola cada año vamos incrementando el presupuesto de Search. Todavía estamos por debajo de las cifras que daba en un inicio Celia y Luis, del 32%, pero cada año vamos identificando esa oportunidad. Desafortunadamente todavía no tenemos esa flexibilidad de la que ustedes hablaban, y cuando identificamos el tamaño de la oportunidad, siempre a mitad de año nos quedamos cortos. Sabemos que no, nos faltó más para poder capturar esa demanda, pero cada año Search toma un lugar más relevante dentro de la planeación de medios digitales. Muy bien. Adelante, adelante. Bueno, esto que acaba de decir Julieta me parece muy importante porque Search es uno de los pocos medios que no puedes comprar, ¿no? Que no le puedes aventar billetes y ya con eso esperar resultados. Aquí hablábamos de distintos elementos que son muy importantes a tomar en cuenta, que es evidentemente la parte lingüística, evidentemente la parte de que las búsquedas existan, ¿no?, en la parte de paid, ¿no?, o generarlas en la parte de organic. Y al final creo que Google, Bing, ¿no?, otros buscadores tienen estos seguros puestos para que el anuncio, para que si el público busca el resultado del partido de fútbol y tú les dices, compra esto, se pueda blindar el medio, ¿no? Y para que eso no suceda y para que no tengamos una serie de anuncios irrelevantes para esos micromomentos y que sean en realidad basura en lugar de sumarnos a la experiencia. Y esos controles pues tienen que ver con muchos aspectos técnicos, ¿no?, a los que no me voy a meter, pero lo que quiero decir es que sí requiere, ¿no?, una flexibilidad y sí requiere mucho pensar en el usuario, investigar al usuario, aprovechar esta capacidad del medio de generación de insights para que eso se exprese finalmente en las proyecciones, ¿no?, que nuestros clientes van a presentar y van a pelear por conseguir más budget.